Bueno, hemos concluido un primer apartado, de dos apartados que tenemos grandes, hemos concluido el primero, doctrina fundamental. Ahora empezamos el segundo y último apartado, que es eclesiología. Lo llamo así en el sentido de que entramos en una nueva dimensión, por decirlo de alguna forma, que es la Iglesia y todo lo que tiene que ver con la Iglesia aquí en la tierra ahora y para el cielo también. Así que dejamos lo que son los pilares básicos de doctrina sobre los cuales nos movemos y la Iglesia se mueve para empezar a ver y estudiar lo que es la Iglesia y todo lo que tiene que ver con ella. Así que hemos planteado lo básico sobre el creyente, el caso de la persona individual, ¿vale? Su fe, empezando desde que creemos en la inspiración de las Escrituras, en base a ella, cómo es la creación, es Dios el que hace todas las cosas. Después hemos visto cómo es Dios, o quién es Dios, los ángeles, los demonios, Satanás, el hombre, la entrada del pecado, la muerte, etc. Toda una serie de cosas que tienen que ver, y va una encadenada con otra, hasta el momento en el que hemos concluido con la salvación y sus repercusiones en este mundo de santificación y justificación práctica, aparte de la posicional que ya tenemos para con Dios en los cielos. Así que ahora, el siguiente paso que corresponde ya es la Iglesia. Dejamos de enfocarnos en la persona de forma individual y ahora vemos la Iglesia, el conjunto. El principio básico y fundamental, su esencia. Pues vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 20. Vamos, como digo, al principio básico y fundamental, que es su esencia. Pues mirad lo que dice. Porque donde está hablando el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es el eje sobre el cual vamos a mover todo lo que tiene que ver con la Iglesia de Cristo. La presencia del Señor como tal, en medio, es la forma imprescindible de que sea Iglesia, de que haya Iglesia. Para ello tiene que haber un mínimo de 2, porque Dios no puede estar en medio o entre uno, estará entre 2 y estará en medio. Así que donde estén o donde están 2 o 3, así que fijaros, el Señor no es de los de asambleas o de congregaciones de 5.000 personas. No tengo nada en contra de ellos, creo que el Señor tampoco tiene nada en contra de ellos, pues seguramente. Pero si se trata de números, el Señor comienza desde el mínimo posible, 2. Allí estoy yo, en medio de ellos, congregados en mi nombre. Y estos estarán unidos en la fe, bajo la guía de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, que les lleva a invocar el nombre del Señor Jesucristo, que significa hacer las cosas bajo su autoridad, su guía y su voluntad, conforme a su promesa. Ahí está, estaré en medio de ellos. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, donde vamos a contemplar ahora con visión, digamos, futurista, vanguardista, esto que el Señor había dicho antes, ¿vale? Cuando el Señor habla esto en Mateo es antes incluso de su crucifixión. Pero Jesús ha muerto, ha resucitado, se presenta ahora a Juan para mostrarle las cosas que vendrán en un futuro, y mirad cómo se presenta. Apocalipsis 1, versículos 10 al 16. Dice Juan así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Juan se da la vuelta para ver quién es ese que habla y ve 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, si está en medio,
seguramente los 7 candeleros están en círculo. A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama el Hijo del Hombre? A Jesucristo, el Hijo de Dios, al Mesías. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le veí caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que la primera manifestación gloriosa que Juan recibe de Jesucristo después de resucitado y ascendido, porque lo habían visto resucitado pero en la tierra antes de ascender, pero después de ascendido al cielo, y el Señor se le manifiesta con la gloria con la que ya está allí en su reino, es en medio de 7 candeleros, los cuales están equidistantes, no hay uno mejor que otro, ni mayor, ni más cerca, ni más en círculo, allí en medio el Señor, manifestándose como el centro de lo que es su iglesia. Bueno, pues como siempre vamos a empezar, ya hemos hecho la introducción, ¿vale? Ya tenemos marcado lo que son los puntos básicos del tema de la iglesia. Ahora queda tela marinera. Vamos a empezar como siempre, lo que no es. ¿Qué no es la iglesia? Pues no es un edificio material, no es algo creado ni inventado por los hombres, no. No es creadora de doctrina ni inventora de nuevas doctrinas, sino que es cumplidora y conservadora de la misma. Es decir, no existe eso del magisterio de la Iglesia. Y no es una santa madre que acoge en su seno a todas las demás formas que existen de espiritualidad. Explicamos. La Iglesia no es un edificio o un templo hecho con materiales de construcción física. Veremos que sí es un edificio, que sí es un templo, pero muy diferente a la estructura que contemplamos cuando vamos de turismo y se ve una catedral y le hace fotos. Eso no es la iglesia de Dios. No existían en los tiempos de Cristo edificios que se llamasen iglesias. Y Dios no mandó la construcción de iglesias como edificios, ni de ningún tipo. Tiene que construir y lo va a llamar capilla. No, lo va a llamar iglesia. No, lo va a llamar ermita. No. Los edificios que se llaman iglesia y los que están relacionados con ellos, como son las ermitas, las capillas, las parroquias, las catedrales, etc., surgen como motivo del movimiento religioso radicado, eso sí, en el cristianismo. ¿Vale? Surgió el cristianismo y a raíz de ahí hay un movimiento religioso que sí da lugar a eso. Ahora lo veremos. La iglesia, por tanto, no es una estructura inerte, no es un elemento de 4 paredes con techo y no es un invento de hombres religiosos ni no religiosos. La iglesia no la ha inventado el hombre. La iglesia es nacida, establecida, edificada y será terminada por Cristo mismo. Y especialmente para Cristo. De esto el mismo Señor ya adelanta en su ministerio, y cuando decimos su ministerio era cuando estaba aquí en la tierra, enseñando, predicando. El Señor enseña acerca de esto, y es en el caso de la confesión de Pedro, que se le llama, ¿vale? Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, preguntándole a ellos, no enfocado a los suyos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lleváis un tiempecito conmigo, estáis viendo lo que hago, lo que digo, estáis viendo cómo nos movemos. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. A Simón dice: yo te digo que tú eres Pedro, que traducido del griego es Petros, o pronunciado más bien en griego es Petros, que significa piedra cuando lo traduces. Y sobre esta roca, que en griego se escribe Petra, y significa roca, no piedra, y hay una diferencia entre una piedra y una roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que una revelación que da Dios, que no lo revela carne ni sangre, sino que está inspirado por el Espíritu de Dios y la luz de Dios, que te hace confesar al ver la evidencia de quién tienes delante, es lo que el Señor aprovecha diciendo: has reconocido que quien está aquí no es un gran profeta, ni es un antiguo profeta resucitado, ni un buen hombre, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios aquí en persona en la tierra. ¿Cuántas veces se dice por ahí? Que venga Dios y lo vea, que venga Dios, una expresión, ¿verdad? Que venga Dios y lo vea. Pues Dios ha venido aquí a este mundo en persona, Emmanuel, Dios con nosotros, y aprovecha esa confesión de este hombre, Simón, para enseñar acerca de su plan glorioso, una edificación asombrosa, un misterio escondido por los siglos. Edificaré mi iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 5, 7 y 9. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y 7 y 9, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, hasta incluso en el mismo cielo, los seres que allí están y se darán cuenta de lo que Dios tenía planeado y que no podían ni imaginar. Y eso, ese misterio, esa obra magnífica, gloriosa, especial, dentro de todo lo que ha hecho tan magnífico, eso tan especial y dedicado es la Iglesia, y no lo podía imaginar nadie, ni en los cielos ni siquiera. En el momento de la confesión de Simón, Jesús no da mucha revelación al respecto. Ya lo harán los apóstoles en su momento, cuando Dios lo tiene establecido, de que vaya revelando acerca de la Iglesia. Pero en ese momento no da mucha revelación, pero da uno fundamental. La Iglesia tendrá una base sólida, que es la roca, y habrá una construcción de piedras que se irán colocando sobre ella. Eso es lo que dice. Después dice algo más también muy importante: las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Pero esa roca es Cristo, y las piedras serán las personas que, como en ese caso, confesarían la verdad fundamental del cristianismo, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 21, cuando dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y se repite en Romanos capítulo 10,
versículo 13, cuando nuevamente vemos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor no es decirlo como una fórmula magistral, sino confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Así que solo Cristo es cabeza de la Iglesia. Cabeza, pero no ha dicho roca. Fuera, es que, mira, en Efesios capítulo 1, vamos a ir adelantando un poquito, en Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y hablando de Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a él, a Cristo, por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia. Así que Cristo es cabeza de la Iglesia, solo Él. Cristo, por tanto, fijaros, es alfa y omega, ¿verdad? Se dice así, o Él se revela así en Apocalipsis. Soy el primero y el último, el principio y el fin, a cabeza y base. Así que lo es todo. No se comienza por Cristo y se acaba por el Papa Pío yo que sé qué, o por el anciano yo que sé cuánto. Se empieza por Cristo, se sigue por Cristo, o edificando en Cristo, y se acaba en Cristo. Él es la piedra, la roca sobre la que se edifica la Iglesia, y acabará en la Iglesia. Por eso, en la cúpula, piedra angular, es de la que nos habla 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer 1 Corintios 3, 10 al 11, que dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, fundamento, roca. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser, y ahora mirad lo que dice, no dice fundamento. ¿Eso qué pasa? Que no lo es, sí lo es, ya lo hemos visto, pero también es que el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa cabeza del ángulo es cuando se termina un edificio de piedras, que no habían cemento de eso que le pegan todo como ahora, sino que una amalgama ahí, que lo único que van es apoyando las piedras, y cuando llegan así, un brazo por aquí de un muro y otro por aquí, para hacer una cúpula, ¿sabéis cómo se sujeta? Con una piedra angular, en forma de ángulo. Los demás son cuadradas y se van colocando así, un poquito inclinadas, pero cuando llega aquí y se van a juntar, las piedras cuadradas forman un ángulo. Pues aquí tienes que poner una. Cuando pones la de aquí, la piedra angular, en forma de ángulo, esa es la que sostiene la presión de caída que hacen los dos brazos al caer. Y se aguanta. Pero se aguanta en el sentido de que cuanto más pesa hacia abajo, en vez de caerse, hace lo contrario. Hace más presión y la sujeta más. O sea, cuanto más pesada es la piedra y bien hechos sus ángulos, más apretará, mejor que un cemento, las piedras colocadas así y aguanta el edificio. Base y final, principio y fin. O base y cúpula, principio y fin. Descartamos por completo, por tanto, la enseñanza errónea de que en base a eso de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro fuese cabeza de iglesia. Y mucho menos primer papa de la misma, porque es que en la Biblia no se ve que exista papa, ni siquiera. Así que la confesión de Pedro lo que le lleva al Señor es a declarar, muy bien, has hecho algo fundamental, confesar quién soy yo y declarar quién soy yo para ti. Pues ahora soy yo el que voy a confesar lo siguiente. Tú eres una piedra, tú eres Petros, y sobre esta roca, la roca que permanece, la que es perfecta, la que es un fundamento sobre el cual todo lo que edifique va a permanecer porque no es débil, porque no hay pecado en él, porque no hay debilidad, no hay fallo, no hay errores, no se puede romper. La roca de los siglos, sobre esta roca, soy yo, Jesucristo mismo, edificaré mi iglesia. Y ahí hemos leído, ¿no? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo mismo, dice el apóstol. Por cierto, en Hechos capítulo 12, versículo 5, ocurre una circunstancia, que es que Pedro está encarcelado.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pues muy raro que sea cabeza de la iglesia y que sea un papa y que sea lo más grande porque fue el primer papa y que la iglesia ore por él. Nunca vais a ver en ningún lugar que la iglesia ore por Jesucristo. Ni que una persona ore por Jesucristo. No. Ni el Señor ni siquiera dijo, orad por mí. Cuando está en el Getsemaní para ser entregado, orad por mí, no. Orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad por vosotros mismos. Por mí, no. Vais a orar a mí. Pues aquí tenían que orar por Pedro, porque tenemos que orar unos por otros. Y oramos a él, unos por otros. De modo que con un cimiento puesto y con unas piedras que se van poniendo una encima de otra se construye la iglesia, pero visto el tipo de cimiento y visto el tipo de piedras que se usan, creo que queda muy clara, evidentemente, explícito, de qué edificio se trata, que es espiritual. La iglesia no es un lugar. La iglesia tampoco establece ningún principio ni crea nuevas líneas de fe. Tiene como única base la palabra de Dios y vive y se sustenta siguiendo el trazado de la palabra y velando por la pureza de la obediencia a ella. ¿Qué es lo que ocurrió para acabar con la confusión que actualmente hay? Porque hablas con la gente y le hablas de la iglesia y la gente, ¿qué dice? ¿Qué piensa de la iglesia? Pues hay un guirigay mental tremendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues mirad, en el siglo III después de Cristo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Aproximadamente en el siglo III, visto el avance del cristianismo, como estaba progresando y avanzando y que no se detenía, y la resistencia que tenía a toda la feroz y cruel persecución que estaba recibiendo, porque había persecución hacia los cristianos, especialmente por el imperio más grande, que era el Imperio Romano, y por los judíos también, pues el emperador Constantino, un emperador romano, decide decantarse por la opción de, si no puedes con tu enemigo, por más que has luchado y lo has intentado y no puedes con él, ¿cuál es la otra opción? Únete a él. Así que después de 3 siglos de persecución y de intento de destrucción de la Iglesia, Roma decide anexarse el cristianismo al dominio político, al dominio estatal, y establece el cristianismo como religión oficial. Así que pasamos del politeísmo romano, con el intento de destruir a los cristianos, a decir, fuera politeísmo, el cristianismo es la religión oficial de Roma. De modo que el Estado hace uso del nombre cristianismo para ejercer una nueva forma de gestión religiosa, por supuesto saltándose los principios establecidos por Dios, por Jesucristo, por los apóstoles, y haciendo una amalgama que encima tenía más cantidad de masa extraña que de masa original de la amalgama. Es entonces, ahí, siglo III después de Cristo, cuando comienzan los movimientos opulentos de ceremonias, de vestimentas, de jerarquías, de edificios, monumentos, todo lo que eso ya empezó a mover, que tiene su máximo apogeo y esplendor en la Edad Media, donde ya veis las catedrales inmensas, la riqueza y la posesión que ha llegado a obtener a nivel mundial, y que es que vayas a donde vayas, en un pueblo más perdido y el más pequeño, tendrá 2 casas, pero tiene su edificio, su templo, iglesia. Pues así es como se ha llegado entonces. Bueno, pero entonces, ¿cómo era todo al principio? Pues vamos con el comienzo. La denominación iglesia. Iglesia viene del término griego que es eclesia. Ese término tiene mucho que ver con, fijaros curiosamente, con el concepto de santo que vimos en la última lección. Porque está relacionado con el término eclesia, habla de asamblea, congregación,
Y cuando vemos ese término en las Escrituras, está relacionado con momentos de separación, una asamblea, una congregación que salía de donde estaba para juntarse en un lugar aparte, separado.